Bendiciones. Saludo a todos los que están viendo este video con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. La paz de aquel que sobrepasa todo entendimiento. Los guerreros del sur a las naciones han designado este tiempo de 40 días de oración y ayuno. Y el título de este proyecto ha sido Patagonia, Tierra de Bendición. ¿Y quién te habla? El pastor Rubén Roa, de Comodoro Rivadavia. Se me ha asignado el tema para dar alineados con Dios. Así que vamos a ir viendo a través de las Escrituras qué es estar alineado con Dios. Y por lógica, al haber alineados, también la palabra de Dios nos habla sobre los desalineados. Y es importante que nosotros entendamos qué es estar desalineado, porque la palabra de Dios es enfática en todo lo que respecta a temas que son esenciales para la vida del cristiano. Y estar desalineado es algo que nos perjudica a toda persona que no está en este plano. Por eso cuando Jesús habla, ahí en San Marcos capítulo 8, el versículo 34, habría que leer un pasaje extenso, pero vamos a ir a la esencia. Nos dice en el versículo 34 de Marcos 8, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Acá vemos el inicio de lo que es alinearse, ir detrás de Jesús, ponernos en línea. La palabra nos da varias facetas referente a lo que es alinearse o alinear. El término en el diccionario castellano es que debemos estar puestos en una línea específica, o sea, alinear 3, 4 personas o cosas, alinearlas en una línea específica. Siempre mirándola de la punta vamos a tener que ver la primera persona o cosa. Entonces, estar alineado es ponernos detrás de algo. Es lo que dice Jesús, venir en pos de mí, detrás de mí. Ahora, niéguese. Niéguese, ¿por qué? Porque no tengo que figurar, no tengo que asomarme detrás de Él, mantenerme detrás de Él. Entonces, esta es la forma de estar alineado. También nos habla, enfatizando así un poco en lo que es la construcción. Habla el apóstol San Pablo, referente a esto, el apóstol Pedro también en su capítulo 2 de su primera carta. Pero Pablo, cuando nos habla referente a esto, ahí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, nos dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica. Es importante porque dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, estas palabras tan enfáticas referente a lo que es el alinearse, una construcción va alineando los ladrillos uno detrás de otro y a través de una plomada y un hilo de albañil va llevando esto a la perfección. Es lo que el Señor habla a través del apóstol Pablo. Y qué lindo es cuando nosotros vemos que estar alineado es la base de todo buen cristiano, de todo cristiano genuino. Entonces, pero vamos a ir mirando un poquito lo que la palabra de Dios nos dice referente a los desalineados. Este punto lo vamos a ver en forma primaria. Cuando nosotros hablamos de desalineado, vamos a ir al versículo 38 de este mismo capítulo 8 de San Marcos, donde nos dice, porque
el que se avergonzare de mí y de mis palabras, del Señor y de sus palabras, en esta generación adúltera y perversa, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre. Acá vemos cuáles son las personas que se desalinean, los que se avergüenzan de Jesús y de sus palabras. Qué importante. Muchas veces pareciera que nos avergonzamos de la palabra de Jesús y la tergiversamos porque no nos gusta lo que dice. Y por ahí la usamos como un amuleto, caso del Salmo 91, que antiguamente se usaba, se ponía a la entrada de la casa, se ponía debajo de la almohada. ¿Para qué? Para que se cumplieran las promesas que estaban, aunque nuestra vida no encuadraba con la palabra que empieza diciendo: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sombra son las promesas. Entonces las promesas del Señor están sobre los que habitan bajo la cobertura del Señor. Entonces es importante que nosotros veamos esto, que tenemos que estar bajo el abrigo del Altísimo para que podamos recibir todas las promesas que nos habla el resto del Salmo, donde ninguna pestilencia tocaría nuestra morada, donde caerían 1000 a tu diestra, a tu lado, y 1000 a tu diestra, más a ti no llegarán. Entonces, todas estas cosas, todas estas promesas están puestas para aquellos que están bajo el abrigo del Altísimo, el cuidado del Altísimo. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver desalineados, si miramos un poco Mateo capítulo 7, versículo 21, nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. O sea que ahí muchos dicen Señor, Señor. Hay unos alineados y otros desalineados. Porque sigue diciendo el pasaje de Mateo 7, del 21 al 23, nos sigue diciendo: porque muchos me dirán en aquel día, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Y dice: mas yo les diré, o sea, Jesús dirá a aquellos: nunca os conocí. Entonces, si no fueron conocidos de Jesús, usaron solamente el nombre, eran personas que estaban desalineadas, porque no estaban detrás de Jesús. Habían tomado el nombre nada más, como aquellos hijos de Seba en el libro de los Hechos, que dice que entraron a reprender a un endemoniado y le dijo: te reprendemos en el nombre de Jesús que predica Pablo. ¿Y qué hicieron los demonios que habían en esa persona? Se levantaron contra ellos y aún dijeron: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Ni aun los demonios los conocían. Y así hay personas que están desalineadas de Dios, que no están ni de un lado o del otro. Están metidos en el mundo de las tinieblas, ni ellos mismos lo saben. Entonces, ¿qué pasa cuando nos desalineamos? Empezamos a distorsionar la palabra. Hay muchos por ahí. Había unos dichos antiguamente en la iglesia, y creo que muchas congregaciones por ahí todavía lo usan, y es: Dios hace como Él quiere. ¿Hace como Él quiere? ¿Será así? Es un interrogante. Dios no hace como Él quiere. Dios hace como Él dijo, porque el primero que guarda la palabra de Dios es Él mismo. Y Él, dice en 2 de Pedro, capítulo 3, dice que Él quiere que todos sean salvos. Y si Él quiere llevarse
a una bruja, un hechicero, un borracho, un pendenciero, un asesino, se lo quiere llevar al cielo, ¿quién se lo va a impedir? Yo no puedo, porque Él es todopoderoso. Nadie puede impedirle que Él haga lo que quiere. Él quiere que todos sean salvos. Pero Él mismo se marginó, se ató, cuando dijo que solamente los de limpio corazón verán a Dios. Que sin santidad es imposible ver a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces todas estas palabras, Él mismo las cumple. Y por lo tanto no puede llevarse a un pendenciero o a un violador al cielo. Entonces, Él cumple su palabra. Por eso, Él hace como Él dijo. Otra de las cosas que circulan dentro del ámbito cristiano es que nos cubrimos con la sangre. Donde hay un pasaje que la sangre nos cubre. Escudriñe la Escritura. Echamos fuera demonios con la sangre de Cristo. ¿Es esto bíblico? Reprendemos enfermedades. Salimos de casa, nos vamos a tomar el colectivo para ir al trabajo y primero nos cubrimos y por ahí nos acordamos y a mitad de camino nos acordamos que no nos cubrimos con la sangre. Y nos pasa algo y echamos la culpa a que no me cubrí. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la Escritura? Jesús ordenó a los discípulos cuando los envió que en su nombre echemos fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Era órdenes de Jesús. Y Jesús nos dice en Marcos: el que se avergonzare de mí y de mis palabras. Nos cubrimos con la sangre. ¿Es eso bíblico? ¿Qué dice Gálatas 3:27? Dice: los que en Cristo fuisteis bautizados, de Cristo estáis revestidos. Los que en Cristo fuimos bautizados, en la fe de Cristo, estamos revestidos de Cristo. ¿Qué preferís? ¿Cubrirte con la sangre de Él o cubrirse con la persona de Él? Y si estamos en Cristo, estoy en Cristo, ¿qué es lo que tengo afuera? Tengo a Cristo. Porque estoy en Cristo. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 repite constantemente y varias veces en un solo capítulo, en el capítulo 1 de Efesios, varias veces repite estar en Cristo, estar en Él, y diferentes formas, pero estar en Cristo. Entonces, si la palabra de Dios nos dice que nos cubramos de Cristo, que Él nos cubre, porque fuimos bautizados en la fe de Jesús, ¿por qué tengo que andar buscando otro medio? Que lo usamos muchas veces como amuleto. Y eso es idolatría. Entonces, miremos qué nos enseña la palabra. Para poder estar alineados con Cristo, ya hemos visto los desalineados, aquellos que profetizaban, del que le van a decir que profetizaban, que echaban fuera demonios. Y Él dice: nunca los conocí. ¿Por qué no fueron conocidos? Pensemos un poquito, ¿por qué no fueron conocidos de Cristo? Porque no se habían puesto en Él. No habían descansado, no se habían puesto detrás de Él, no se habían negado a sí mismos, querían figurar ellos. El que está desalineado hace de sí el centro de atracción. Es conocido en muchos lugares, en muchos países, en muchas congregaciones, en muchos ministerios, es conocido de muchos, pero lo importante no es que ser conocido de mis contemporáneos, tengo que ser conocido de Él, dueño de la iglesia. Eso es lo importante. ¿Queremos estar alineados con Cristo? Pongámonos detrás de Él. Que todos vean a Cristo en mi vida.
Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. Pero no es la cantidad de gente, de discípulos que le traemos al Señor. No es fruto. El fruto que habla el Espíritu Santo a través de Gálatas, el apóstol Pablo a los Gálatas 5, verso 22, nos relata bien claro cuál es el fruto que tiene que dar el Espíritu a través de nosotros. Amor, gozo, paz, serenidad, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Y contra todo eso no hay ninguna ley que nos condene por llevar esos frutos. Pablo, ahí en Filipenses 4:8, nos dice en qué tenemos que estar pensando. Todo lo bueno, lo honesto, lo puro, lo que es de buen nombre. Entonces, ¿cómo en nuestra vida? Cuando la palabra de Dios, Pablo nos dice en en Colosenses 3:17, dice que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, acción y dichos, hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Dice algo de la sangre? No habla nada. Quiero leerte un pasaje, mira, que es espectacular. Nos da algo, pero fundamental para nosotros los cristianos. El apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, verso 20, muy citado el verso 20, dice: edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, estoy viviendo esa vida. Hace pocos días, el 20, cumplí 80 años. Toda mi trayectoria cristiana la he vivido basado en las Escrituras. Entonces, si a mí la palabra de Dios me dice que me tengo que edificar en la doctrina de apóstoles y profetas, edificados en ese fundamento, y no veo un apóstol en sus cartas apostólicas escribir, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan. Juan cita solamente un pasaje donde dice que la sangre de Jesucristo nos lava y nos limpia de todo pecado, en el capítulo 1 de su primera carta. Ahora, si fue dejado para que nos limpiemos, que la sangre de Cristo nos limpia, es el detergente del reino, ¿por qué la voy a usar como arma? Si a mí el apóstol me enseña, el apóstol Pablo, en los apóstoles, fundamento de apostólico, dice que la espada del Espíritu con la que tenemos que atacar es la palabra de Dios. No me tengo que avergonzar de la palabra, ni de Cristo. Entonces tengo fundamentos bíblicos en los cuales me tengo que apoyar. Tengo que estar revestido de Cristo y no de sangre. Si no, pareceríamos altares rojos que hay por las rutas. Cuidado. Y no usemos argumentos que se usaron por única vez en Israel cuando morían los primogénitos. Es un acto que Dios hizo para Israel. No tenemos todos Gosén. Estaban las plagas en Egipto y en Gosén no. Había muerte en Egipto, pero en Gosén no. Cuidado. No tomemos, ya llegará el tiempo en que Dios se vuelve a Israel y van a volver muchas de las promesas que se han tomado para la iglesia y no son para la iglesia. Miremos, busquemos no solamente conocimiento, sino busquemos revelación. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras
el Espíritu Santo va a traer los remas que tiene el lobo. Que Dios te bendiga. El tiempo se va, pero Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti. Y el Espíritu Santo te ilumine. Acuérdate lo que dijo el salmista, Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Usemos esa lámpara. Usemos nuestra espada. No le tiremos con el yelmo al enemigo, sino tirémosle con la espada. Démosle con la espada. Entonces, Dios te bendiga, hermano. Que Dios te ilumine. Intercesor, guerrero, guerreras. Cuidado. Pongamos los ojos en el blanco de la soberana vocación, Jesucristo, porque Él es la palabra, es el verbo que se hizo carne, palabra que se conjuga en pasado, presente y futuro. Él es la palabra y la palabra es Cristo. Es la palabra que ejecutaba en la creación. Dios te bendiga. Paz del Señor.